terminamos el día con un panel de gran alto nivel. Muchísimas gracias. Bueno, me toca el honor de dar las palabras de apertura. Es verdaderamente un gran honor para mí. Mi nombre es Felice Zaccheo, para quien no me conoces. Estimada vicepresidenta y ministra Teresa Ribera, estimada ministra Maisa Roja, estimada subsecretaria Marta Delgado, y creo que también vamos a tener un vídeo grabado de la vicealcaldesa Kata Tutto de Budapest, Hungría. Estimados y estimadas representantes de las agencias de Euroclima, de las señores y señoras, bueno, muy bienvenidos aquí en el pabellón de Euroclima que llamamos la Casa de América Latina y del Caribe. Es un placer acompañarlos hoy en Sharm el-Sheikh durante esta sesión dedicada a la presentación de los resultados del Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género, que tuvo lugar en septiembre de 2021 como parte de las actividades vinculadas a la presidencia de la COP25, que se han apoyado desde la Unión Europea a través de los programas de Euroclima Plus y en este caso concreto también a través de Eurosocial, otro programa marco de la Unión Europea sobre la cohesión social y de la lucha contra la desigualdad, con la colaboración de nuestra agencia hermana de Naciones Unidas, CEPAL. Fruto de este encuentro, se ha realizado el estudio que se presenta hoy día, Acción Climática con Igualdad de Género, hacia una recuperación transformadora para la igualdad y la sostenibilidad en América Latina y el Caribe, que consolida los principales resultados del encuentro. Sin duda, estamos ante un escenario complejo para América Latina y para el mundo entero. El mundo y la región se encuentran en una conjuntura de crisis prolongada, multidimensional, y una recuperación que no es igual, que es desigual, que ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres. Las múltiples crisis de los últimos años, la crisis económica, la crisis política, climática, sanitaria, han puesto en evidencia que el modelo de desarrollo actual está caracterizado por profundas brechas estructurales que generan tensiones en los pactos sociales como lo son, entre otras, la desigualdad de género y el cambio climático. Desde el programa Euroclima estamos apoyando numerosas iniciativas como por ejemplo la transversalización del enfoque de género en las políticas climáticas del Perú o la producción de una caja de herramientas aplicables a todo proyecto climático que quisiera ser implementado en la región. La Unión Europea, a través de su Plan de Acción sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Género en la Acción Exterior, en el periodo 2021-2025, busca acelerar el progreso y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y salvaguardar los avances logrados. El presente estudio está alineado con esos principios. Hoy queremos celebrar la presentación de esta publicación que sin duda dota a los países de América Latina y del Caribe de herramientas clave para transversalizar el enfoque de género en la agenda climática. Muchísimas gracias y ahora paso la palabra a Santiago Lorenzo, que es el jefe de unidad de cambio climático en la CEPAL, que va a hacer la moderación de este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Para mí es un honor estar
facilitando este panel con, qué impresión, con Teresa Maesa y la mismísima Marta Delgado, que fuimos compañeros de muchas correrías, estudiamos juntos. Bien, pues yo lo que quiero destacar, porque ya Felice dijo el contexto de esta reunión, lo que quiero destacar es que esta publicación es el resultado de un encuentro que duró 7 días, como lo mencionó Felice, en septiembre de 2021, un encuentro donde participaron muchas delegaciones de país, sociedad civil. Hay todo un bagaje detrás de esta publicación y no solo es una publicación que queda ahí, hay movimientos que contribuyeron a esto y que están trabajando y siguen trabajando. Y eso es muy importante. En Madrid se alcanzó, gracias a Chile y México y España, se alcanzó lanzar el tema de género en la Convención Marco como nunca antes. Y eso, aquí están los 3 grandes actores de ese impulso. Y enseguida vino la pandemia, y durante la pandemia vimos cómo hay mucho trabajo que hacer. Resulta que en empleo, en cuidados del hogar, todo lo que sucedió durante la pandemia demostró que hay cantidad de medidas que hacer para reconocer el trabajo, para impulsar el trabajo, para recuperar el trabajo de las mujeres que sí son en la pandemia y frente al cambio climático los más vulnerables. Yo no quiero extenderme más, a solo dar el compromiso de que CEPAL va a seguir trabajando este tema junto con la familia Euroclima, que tenemos un grupo específico de trabajo, y bueno, pasaría yo a darle el protagonismo a quienes son las protagonistas. Y en este sentido, me gustaría pues empezar contigo, Teresa. Desde todo este andamiaje que se está construyendo en la Convención Marco y el reto que es la inclusión de género, porque no es un problema de cambio climático, el cambio climático es un problema, pero la inclusión de género viene desde antes como uno de los retos a resolver. ¿Cuál es la visión que tienen desde el gobierno, que aparte el gobierno actual de España es muy activo en ello? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Cómo ves que en este ambiente de cambio climático puede llevarse a cabo de la mejor manera esta inclusión? Muchas gracias, Santiago. Para mí es un inmenso placer estar aquí, efectivamente rodeada de amigas, en primer lugar, y amigos también, en un tema que yo creo que es muy sensible y muy elemental. Porque yo creo que la base fundamental de la que estamos hablando es una base de equidad elemental. Y es curioso porque lo has llevado de vuelta a la Convención de Clima, y en la Convención de Clima hay que recordar 2 cosas. Primero, ¿por qué surge este asunto hace muchos años? Y surge cuando en un determinado momento, en una ronda de negociación, alguien es consciente que los candidatos nominados a ocupar los distintos puestos del comité, del board de la Convención, de los distintos grupos técnicos de la Convención, todos son señores. No hay ni una sola mujer, hace muchos años de esto. Que la inmensa mayoría de los jefes de delegación enviados por los países son señores. No es que no hubiera mujeres en las delegaciones, pero la inmensa mayoría de los jefes de delegación son señores. Y a partir de ahí se activa una reflexión. Esto no tiene sentido, y en ese sentido la región puede sentirse muy orgullosa de que 2 de las 3 mujeres secretarias ejecutivas de la Convención hayan salido precisamente de América Latina. Yo creo que es una muy buena cosa, y los avances que se han producido son importantes. ¿Son suficientes? No. ¿Son suficientes? No. Y estamos hablando de algo que, recordemos siempre, calificamos como un reto existencial para generaciones presentes y futuras. Estamos hablando de algo que afecta a las actividades del sector primario, donde el nivel de feminización es muy alto, tanto en agricultura como en ganadería, y puede convertirse en un riesgo existencial de depauperación de los propietarios, las propietarias o las trabajadoras, que no siempre son titulares de la propiedad en el ámbito agrario y en el ámbito ganadero.
Estamos hablando también de sectores de gran peso económico, industrial, como el ámbito de la energía o grandes corporaciones industriales, donde de nuevo la infrarrepresentación de mujeres en la toma de decisión es obvia. Y es una paradoja absurda. En realidad esto hay que corregirlo. Cuando se ven las cifras caso a caso en cada una de las actividades, uno se da cuenta de que en realidad las aportaciones, el trabajo, los riesgos están en condiciones de paridad o en condiciones de inferioridad para las mujeres y, sin embargo, los procesos de toma de decisión o en la generación de oportunidades, enseguida se produce un cierto sesgo que inhibe la presencia y la discriminación positiva para asegurar un equilibrio en el resultado con participación de mujeres y favorece, por tanto, una presencia y una representación, una sobrerepresentación de hombres. Es decir, que se requiere una actividad directa, un análisis directo, sabiendo, lo decía antes, que puede haber un proceso de depauperización femenina en muchos frentes, que puede haber situaciones dramáticas asociadas a migraciones. Antes hablábamos de la dificultad para mantener cultivos tradicionales, los cafetales en Centroamérica, la garantía de acceso a cosechas cuando se producen periodos prolongados de sequía, pero eso que acabará impulsando procesos migratorios o procesos de pobreza acaba generando una dificultad adicional a las mujeres. ¿Qué es lo que yo creo que es obvio que se puede hacer? Primero, entender de qué estamos hablando, identificar cuáles son las actuaciones que pueden ser más eficaces, tanto en términos de garantía de participación en el debate y en el proceso de la toma de decisión sobre condiciones de más igualdad, como de seguimiento y de entendimiento de cuáles pueden ser las consecuencias, los impactos que pueden tener un sesgo de género a los que se debe prestar atención, y, en tercer lugar, de prevención, anticipación y aseguramiento que en las nuevas oportunidades que surjan ese desequilibrio no se materialice. Por ejemplo, en España nuestro cálculo es que todo el proceso de transformación del sistema energético puede movilizar una cantidad muy importante de miles de millones de euros y puede generar a 348.000 puestos de trabajo. El sector energético es un sector enormemente masculinizado. Cuando hablamos de transformación de las regiones de carbón y de las plantas de carbón, sabemos que tanto en la minería como en la gestión de las plantas de carbón, de las plantas térmicas de carbón, que eran empleos bien remunerados, el peso de los hombres era enormemente elevado, superando el 90 al 95%. Hay que generar oportunidades de nuevo empleo. Y si queremos generar oportunidades de nuevo empleo, si queremos generar una capacidad de recualificación de los trabajadores, tenemos que pensar también en cuáles son los programas específicos de generación de oportunidades y cualificación para las mujeres que viven en esas zonas. De hecho, de cara a la fijación de población en zonas en riesgo de despoblación, el activo más importante y más eficaz es invertir en las mujeres y en la creación de empleo de esas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, y generación de oportunidades de mujeres jóvenes. Así que, desplegando todas estas opciones en cada uno de los campos del conocimiento, de la investigación, de las actividades industriales, de los procesos de toma de decisión, de la representación institucional, es algo que no nos puede pasar desapercibido. Este es un panel en el que te hemos dejado en minoría, cosa que produce una gran satisfacción a pesar de quererte mucho. Te queremos mucho y produce una gran satisfacción porque, desgraciadamente, sigue siendo muy frecuente encontrar paneles en los que todos son hombres y a todo el mundo le parece muy normal y nadie se da cuenta de que hay una cosa muy rara en ese panel. Esto no puede ser, no nos puede parecer normal normalizar esa situación. Al final, pues es el 50% de la población y no tiene sentido no contar con las mujeres, ¿no? Sí, muchas gracias, Teresa. En parte de este informe que se está presentando hoy, habla de acceso a finanzas, y tú lo comentabas, se excluye mucho a las mujeres del patrimonio familiar, y eso hace que no sean candidatas para acceder a cualquier tipo de financiamiento, e invertir en las mujeres como una estrategia de transición justa o cualquier otra se complica si no es fondos concesionales o algo así. Por lo cual, una de las tareas que hay que hacer es construir el entorno para que las mujeres tengan un patrimonio o un respaldo o una garantía. Y ese es un trabajo que tenemos que desarrollar más, pero sí es totalmente
de acuerdo y con mucha luz sobre ello. Muchas gracias, Teresa. Maisa Rojas, igualmente desde el punto de vista de Chile, que también está también bajo este nuevo gobierno, está totalmente volcado a impulsar políticas de género. ¿Cuál es la visión que tú ves para marchar adelante? Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación a participar en este panel y estar aquí con 3 amigos, amigas y amigos. Una frase, yo creo que sin igualdad de género no hay desarrollo sostenible. Es así de simple y así de profundo también, porque es bastante estructural. Por lo tanto, el rol que juega la igualdad de género en cómo vamos a salir de esta crisis climática, que no solamente es una crisis climática, es una crisis de pérdida de biodiversidad, es una crisis de contaminación también. Cuando hablamos de las 3 crisis y las vemos en conjunto, yo siempre digo que finalmente el calentamiento, ¿verdad?, que es no es más que un síntoma, y es un síntoma de una mala relación entre nosotros y con la naturaleza. Y parte de esa mala relación entre nosotros son un mundo muy desigual, sociedades muy desiguales, y en la cual las mujeres hemos jugado un rol muy pequeño, lamentablemente. Y por lo tanto, si esas han sido las condiciones que nos han llevado a la situación actual de estas 3 crisis en conjunto, y que vamos a tener que resolver con una visión de desarrollo sostenible, las mujeres que no han jugado un rol en provocar la crisis van a tener que jugar un rol muy importante en solucionar las crisis. Efectivamente, estoy muy contenta y orgullosa de formar parte hoy en día de un gobierno que tiene 4 ejes transversales comunes. Uno es un gobierno feminista, un gobierno ecologista, un gobierno que quiere descentralizar. No sé si saben, pero Chile es un país terriblemente centralizado, es un mal que hay que abordar. Y también uno en el cual queremos tener trabajo decente de manera transversal. Entonces, como ministra de Medio Ambiente, obviamente me toca ponerle contenido a esto de la parte ecológica, y aprendiendo de España, especialmente con su Ministerio de Transición Ecológica, nosotros también sentimos de que lo que se va a tener que realizar es una transición porque somos un poco complicados a veces, que no es solamente ecológica, sino que es social, es socioecológica. Y esto, ¿por qué nos pareció importante incorporarlo? Porque en un país en desarrollo donde la desigualdad históricamente ha jugado un rol tan importante en nuestras preocupaciones, en la preocupación de los gobiernos de centro-izquierda, los temas sociales y los temas ecológicos no siempre son vistos como dos caras de una misma moneda, y por lo tanto nos pareció importante juntar de que las desigualdades no solamente son sociales, sino que también son ecológicas. Hemos construido un mundo en el cual hay territorios, comunidades que han pagado los costos del desarrollo en este mundo tan desigual, con altos niveles de contaminación y muchas veces con cara de mujer también. Y por lo tanto la transición es socioecológica y tiene que tener el sello de justicia. Y sello de justicia significa que no solamente que nos tenemos que preocupar por los trabajos decentes, sino que los costos no los sigan pagando los mismos de siempre y que los beneficios sean repartidos de igual manera. Y ahí los ejemplos que daba Teresa recién sobre la transición energética, que vemos que va a traer muchos beneficios, cómo nos aseguramos que esa transición energética también incluya a las mujeres en todos lados del mundo. El sector energético es un sector bastante masculinizado. Así es que transversalizar esto, género,
y enfrentar el cambio climático es el desafío de esta década. Casi me dan casa de decir ya no de esta década, de este año y del próximo, porque si no nos vamos a demorar una década en pensar cómo lo hacemos, y la urgencia nos obliga a hacer esto de manera muy rápida y vamos a tener que hacerlo con las mujeres, y lo dejo hasta ahí. Gracias. Perdón, debería haber también dicho aquí, ya que estamos aquí en el pabellón de Euroclima, es que gran parte del trabajo que ha realizado Chile, que tiene en el corazón la transversalización de género en su acción climática, se ha hecho con financiamiento de la Unión Europea, de Euroclima, etcétera, con CEPAL también. Así que también quisiera agradecer de que nosotros podamos hacer esto para demostrar de que se puede transversalizar, que ojalá sirva de ejemplo para otros países y para la región en particular. Muchas gracias, Maisa. Y de parte de CEPAL, y estoy seguro de los 6 otros socios de Euroclima, más la Comisión Europea, porque estamos encantados de apoyar estos temas y por supuesto, y una cuestión que mencionas de que no hay desarrollo sostenible sin equidad de género, es uno de los puntos interesantes desde el punto de vista económico. Estamos todavía discutiendo que tenemos que cambiar de indicador de desarrollo. El PIB no refleja nada, y la introducción de temas de género en la evaluación el indicador de bienestar, eso tiene que ser fundamental. Tenemos que ver las vías para que ello suceda. Desde 2015 que hay un nuevo marco de desarrollo, el PIB no nos da nada. Sí nos da, pero no tanto, no es suficiente. Tenemos que ver cómo incluir en sistemas de cuentas de bienestar el género, eso tenemos que verlo. Pues bien, Marta Delgado, también México también anunció tener una política exterior feminista. Género es uno de los temas. México fue de los constructores de este inicio de régimen de género en cambio climático. Cuéntanos cuál es la visión actual para echar para adelante. Anunció tener una política exterior feminista. Género es uno de los temas. México fue de los constructores de este inicio de régimen de género en cambio climático. Cuéntanos cuál es la visión actual para echar para adelante. Querido Santiago, muchas gracias. Un placer estar con grandes amigas, querida Teresa, Mirza, y viéndolas en el liderazgo que con el tiempo, ¿no?, vamos tomando. Todas empezamos en otros lados y ahora estamos en los gobiernos, y ojalá así sea, ¿no?, para otros países. Quisiera, primero llamar a ese momento en el que el canciller Marcelo Ebrard anuncia que México tiene una política exterior feminista en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019, porque justamente a fines de ese año teníamos la COP26 con la presidencia chilena, y que fue en Madrid, y ahí México impulsó, junto con los 2 países que hoy están aquí en este panel y que sus ministras están aquí, su vicepresidenta del país, el plan de acción de género y cambio climático, y de ahí en adelante para nuestro país se convirtió en un gran compromiso, no solamente en el ámbito multilateral. Las negociaciones aquí son muy complejas. El poder conseguir eso, de hecho, fue uno de los logros más importantes desde mi punto de vista de esa COP. Y después, tenemos una versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre género y un plan de acción de la Convención Marco. Todo esto para nosotros significa un gran compromiso, y nos pusimos a trabajar para hacer un plan de acción de género y medio ambiente y cambio climático para México. Este plan lo lanzamos en esta COP27 aquí en Sharm el Sheikh, Egipto. México tiene mucho orgullo de que a partir de declarar su política exterior feminista nos sentimos en esa obligación. Pero en medio de esta parte que es hasta cierto punto de planeación burocrática, analítica, de negociaciones climáticas,
estuvimos en medio de una pandemia de la que hemos podido aprender mucho. Todos ya lo mencionaron de alguna manera. La desigualdad de las mujeres quedó a la vista ineludible de toda la sociedad. Las mujeres fuimos las que mayormente, no las únicas, pero fuimos las que mayormente cocinamos, las enfermeras ahora en la casa, las que cuidaron a los padres adultos mayores, las mujeres fueron las que enseñaron a los niños que ya no fueron a la escuela, las que cuidaron a los bebés que ya no tenían cuidadores fuera, también fueron las que murieron en mayor cantidad, las que tuvieron menos vacunas, las que fueron despedidas de sus trabajos primero que nadie, primero las mujeres. Y la verdad me parece, las que migraron, la migración por la pandemia que reorganizó la sociedad un par de años en el mundo, primeramente afectó, veíamos, nuestro país México es un país de tránsito, de destino y de retorno de migrantes, y veíamos por primera vez mujeres con bebés migrando de sus países a otro lado. Esto lo traigo a colación porque la crisis climática a lo mejor no ha sido tan... Yo no sé por qué no tenemos tanto miedo del clima cambiante como del COVID, porque lo que va a pasar con este fenómeno es cuanto más riesgoso e impactante a la vida de las personas que esta pandemia. Y la verdad es que no podemos volver a ver las mujeres otra vez con toda la carga de una crisis encima y teniendo que quitar el agua de la casa y volver a tener que ver con la salud y con todo lo que tienen que hacer las mujeres. Es un momento no solamente para llamar a elevar el nivel de ambición de la mitigación y de la adaptación, sino de la calidad de igualdad que necesitamos las mujeres en esta agenda. Por eso presentamos este plan de género y medio ambiente. Puedo después conversar en qué consiste para nuestro país. Hay que alinear todas las dependencias, las secretarías, las leyes, los órdenes de gobierno para que todos rememos en el mismo sentido. Pero bueno, finalmente quizás no haya tantas ocasiones en las que una política exterior feminista se haya convertido ya en un hecho concreto como en esta ocasión nuestro plan de género y medio ambiente para México. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. Cuando mencionabas que yo era el único hombre, de hecho debería estar aquí Alicia Bárcena, porque con ella empezamos lo del gran impulso para la sostenibilidad, donde una de las líneas de trabajo precisamente es la economía del cuidado, para que se impulse, se haga evidente, salga a la superficie, porque siempre ha sido, pero que vaya más allá. Es el concepto de economía de cuidado que impulsó Alicia Bárcena, tiene que ver con generar industrias alrededor de eso y garantizar el reconocimiento del trabajo de la mujer. Pues muchas gracias. Ahora vamos a ver un video que nos envían. Es Cata Tutto, ella es vicealcaldesa de Budapest y ella dentro de la Europa de las regiones impulsó el dictamen de igualdad de género del cambio climático que fue aprobado en enero del 2022. Adelante, por favor. El Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea para transformar nuestra economía y nuestra sociedad hacia la neutralidad climática de 2050. Pero este Pacto Verde no es sensible al género. ¿Qué significa y por qué es un problema? Significa que nos estamos preparando para transformar nuestras ciudades, nuestras sociedades, sin saber cómo afectará esto a hombres y mujeres. Sabemos mucho sobre las desigualdades existentes, la brecha salarial, la brecha de pensiones, la brecha de cuidados. Vemos que los precios de la energía se disparan y que la pobreza energética tiene el rostro de mujer. Y no sabemos si esta transformación cerrará las brechas existentes o las hará aún más amplias. Pero esto no se trata solo de empleos y dinero, sino que para alcanzar nuestros objetivos climáticos todos debemos contribuir personalmente. Y lo que vemos hoy es eso.
En comparación con los hombres, las mujeres tiran menos basura, reciclan más y dejan una huella de carbono más pequeña. Cuando los investigadores querían entender por qué, descubrieron que tomar decisiones climáticamente conscientes no se considera lo suficientemente masculino en nuestras sociedades. Por eso es importante superar los estereotipos basados en el género para avanzar hacia un futuro sostenible y climáticamente neutro. Mis mejores saludos desde Budapest y les deseo mucho éxito en la 27 COP. Bueno, deberíamos agradecerle, pero no nos va a escuchar. Bien, gracias. De parte de ella. Ahora, ya para cerrar, sería interesante, hay múltiples obstáculos para, no ha sucedido en siglos, la igualdad de género, hay múltiples obstáculos o culturales, institucionales. ¿Cuál es el mayor reto para que tú ves, Teresa, para que lo que tú decías, Maisa, para que en 1 o 2 años estemos en posibilidades de empezar a ver más avance concreto, no avance de discurso, sino avance concreto? Había oído el inicio de la pregunta y pensé que me ibas a preguntar otra cosa, así que te voy a contestar a lo que pensaba que me ibas a preguntar, porque lo quiero decir porque la combinación favorita de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que más impacto tiene con diferencia en general en casi todo es educar y empoderar a las niñas. Permitir y asegurar que las niñas crecen con la formación suficiente y la convicción suficiente de que tienen mucho que aportar y que pueden hacerlo, generar esas oportunidades. Y yo creo que eso transforma completamente el modo de entender las cosas. Se ven los niveles de educación primaria, se quiebra luego enseguida en cuanto llegan a secundaria, universidad, se va perdiendo después en la vida laboral. Y yo creo que esa capacidad de asegurar a las niñas que están en condiciones de poder hacerlo, que tienen derecho de hacerlo, que lo que dicen tiene mucho sentido y que pueden estar en condiciones de resolver problemas es fundamental. Eso, trasladado a tu pregunta para en 2 años vista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo diría, be water my friend. Es decir, yo creo que hay que saber dónde queremos ir en el medio plazo, pero hay que ser muy concretos, muy prácticos en el corto plazo y generar esa envidia positiva que permite cambiar las cosas. Y sabemos que tenemos muchas soluciones parciales que pueden crecer con un riesgo muy bajo. Sabemos que si trabajamos en agua, en energía, si cuidamos y velamos porque sistemas pequeños, microcréditos, como tú decías, para favorecer el emprendimiento y la capacidad de las mujeres a pequeña escala, cobertura de riesgos para pequeñas explotaciones agrarias, búsqueda de soluciones y participación en la formación, en emprendimientos más industriales o más ingenieriles, ¿no? más sofisticados. Yo creo que y asegurar que la voz de las mujeres se escucha permite acelerar el cambio de forma muy, muy importante. Muchas gracias, Teresa. Para continuar y ir rápido, Maisa, la misma pregunta, los principales retos. Yo diría que aprovechemos que la pandemia visibilizó esta crisis de cuidado, pensando en el cuidado femenino de los pequeños, de los grandes, de gente mayor, etcétera, y los cambios que esa crisis llevó. Yo me imagino que en muchos países, por lo menos en Chile, se está fuertemente discutiendo cómo tenemos una política de cuidado distinto, como digo, muy canalizada por lo terrible que fue la pandemia, de retroceso en participación laboral, etcétera, de las mujeres. Juntemos que cuidado también es cuidado del medio ambiente, que la crisis de cuidado o una cultura de cuidado
también está asociado a cuidado del medio ambiente, no solamente cuidado social. Si logramos juntar estas dos agendas, yo creo que podemos impulsar más rápidamente cambios que tienen que realizarse para el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Maisa. Ya a Marta no le tengo que decir nada porque ya adelantó que nos va a dar más detalles del plan de acción. Bueno, la verdad es que yo coincido con ellas, o sea, el tema de las niñas me parece fundamental y yo creo que sí es una gran diferencia. Y por supuesto lo de cuidados. México fue co-host del Foro Generación Igualdad del año anterior y ahí México quedó encargado de la Alianza Global de Cuidados. Y me parece tan interesante el poder vincular no solo los asuntos de cuidados social, sino ambiental, que es una gran idea, secretaria. Yo creo que México lo va a pensar hacer. Yo añadiría, de ellas dos pusieron dos prioridades. La última, quisiera decir que sí debe ser la paridad en todo, porque verdaderamente ver que, por ejemplo, en este escenario, las poquitas mujeres presidentas que fueron durante la pandemia fueron las que combatieron la pandemia mejor, que las poquitas mujeres a las que exceden créditos son las que pagan mejor los créditos, o sea que con todo y las brechas económicas, culturales y de educación que las mujeres tenemos, cuando tenemos liderazgo lo hacemos perfectamente bien, no quisiera decir mejor, posiblemente también, de tal manera que cuando uno se pone a discutir todos estos temas y vuelve a la mesa el tema de que, bueno, no, la meritocracia o toda la cualificación, no estamos entendiendo que necesitamos las acciones afirmativas para que las mujeres puedan brincar esa brecha que no podemos. Teresa decía, bueno, hay edades, hay momentos en la vida en los que nos vamos quedando rezagadas. Hay otro gran aprendizaje de la pandemia, nos enseñaron a trabajar remotamente. Para las mujeres ya tendría que ser una opción, con el embarazo, con los hijos y también incluso para los hombres en su paternidad y las mujeres en la maternidad, las nuevas formas de trabajo remoto para romper esas brechas que nos impiden seguir estudiando, seguir trabajando y en el liderazgo que necesitamos. Sería, yo creo, lo que tendría que aportar el Plan de Acción de México. Incluye el liderazgo, incluye la posibilidad de que las mujeres puedan acceder también a créditos para romper esta brecha económica. En México se aumentó el nivel de trabajo informal de las mujeres durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque fueron las que quedaron sin trabajo después de los recortes que les decimos en el país, ¿no? Y a ellas, estas son también grandes emprendedoras que buscan la manera de tener ingresos y que tienen que tener una mentoría, incluye eso, tienen que tener un soporte, un capital semilla para comprar una máquina de coser, un refrigerador de gelatinas, lo que sea que necesiten las señoras para poder vender sus productos y también una plataforma de marketing, una plataforma que les permita organizar mucho mejor su oferta. Todo esto tiene que ver con este empoderamiento económico y el liderazgo y la paridad que necesitan las mujeres en el trato igualitario para lo laboral y lo económico. Muchas gracias, Marta. Yo quiero recordar que dentro de una semana o dos se lleva a cabo en Quito el foro de Escazú relacionado con los defensores de la naturaleza, que es uno de los graves problemas de América Latina, y las defensoras de la naturaleza es un número enorme, los asesinatos que ha habido, las violaciones de derechos. También es un tema que demuestra, cómo la mujer se involucra hasta dar la vida por la naturaleza. Entonces esta vinculación es fundamental y tenemos que trabajar ahí. Y México y Chile son miembros ratificados y España ha apoyado todo el proceso de Escazú. Lo agradecemos mucho desde CEPAL. Tenemos unos minutitos para alguna pregunta del público.
Muchas felicidades, es un gusto realmente verlas tomando y asumiendo este liderazgo tan importante. Yo les quería hacer un comentario muy breve. Me parece que el tema cultural es muy importante y hablamos de las niñas, pero hay que hablar de los niños y cómo cambiamos la cultura también desde entonces. Yo tuve experiencia con un hijo que pues decidió estudiar literatura y estaba con puras mujeres y le cambió la visión del mundo completamente. Entonces yo creo que no hay que olvidar que cuando hablamos de la educación de las niñas, recordemos que es un cambio cultural. O sea, lo vemos, perdón, en esta COP, pero ha sido como uno de los temas como más visibles. Y bueno, pues todavía en el mundo entero necesitamos cambiar esos valores que socialmente siguen estando sesgados en contra de las mujeres, porque entonces tenemos todos estos planes, pero luego es una barrera cultural muy importante. Entonces yo sí quisiera enfatizar ese aspecto. En todas las políticas debería de haber esta cuestión cultural. No, de Isabel Estude de Universidad de California, representante en México. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, pregunta? ¿No? Bueno, pues aquí, ¿sí? Entonces, como no te conozco, Sutil, dices nombre y... Sí, aquí sí me conoce. Joana Arriagada, del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Yo quería preguntarles entonces, trabajo en temas de género y cambio climático, entonces tal vez tener sus recomendaciones de cómo avanzamos entonces en lo concreto, cómo avanzamos para disminuir estas equidades que además viven las mujeres, las comunidades locales en el territorio. ¿Cómo vamos identificando estas brechas y trabajando en ellas? Sé que acá estaba el plan de acción, pero tal vez desde España me gustaría y tal vez saber también que la ministra nos comente desde Chile cómo avanzamos. Bueno, de estas dos preguntas, comentarios, ¿quieren responder? Sí, yo creo que efectivamente es un cambio cultural y probablemente, como ocurre en las políticas activas de lucha contra el cambio climático, el factor humano es el más complicado, no la racionalidad científica ni la información de la que disponemos, sino cambiar el comportamiento y cambiar las prioridades en valores. Por tanto, hay un patrón muy profundo que se necesita cambiar. Sí creo que con todo es capital. Evidentemente la educación de los niños es fundamental, incluidos los valores, pero sí es fundamental esa discriminación positiva y rearme de la condición de las niñas. Esto yo me parece que sí, y además en según y en qué contextos culturales hemos visto desgraciadamente retrocesos terroríficos como ocurrió en Afganistán o dificultades tradicionales que impiden seguir avanzando. Y sí creo que el papel de las instituciones es fundamental en todo esto. Me parece que hay aspectos que tienen que ver con la regulación, como por ejemplo efectivamente el acceso a la titularidad de las propiedades agrícolas y la gestión de herencias y la inscripción de las participaciones. Eso es muy elemental, pero es muy común en los espacios rurales de prácticamente todo el mundo. Hay aspectos de incentivo específico. Nosotros, por ejemplo, sacamos líneas de apoyo al emprendimiento de mujeres jóvenes en zonas poco pobladas. No es que no haya líneas de apoyo para muchas cosas, pero sí queremos significar ese aspecto de discriminación positiva en favor de mujeres. Y me parece que esto, o en las cuotas de formación, antes hablaba de las zonas de transición justa de salida de carbón, y es uno de los factores de éxito, no solamente la participación de las comunidades locales en el diseño de cuáles son las futuras oportunidades que se necesita construir porque sienten que tienen un valor añadido que ofrecer desde esa comunidad y la institucionalidad desde arriba puede acompañar, pero trabajadores, empresa local y administración local debe participar, pero además de esa participación, además de ese diseño de salida y compromiso de los distintos actores, el organizar acciones específicas con discriminación positiva para mujeres, incluidos los cursos de formación y recualificación para participar en esas iniciativas, es fundamental. Y son los proyectos que tienden a consolidarse con más claridad, como decía antes Marta, en relación con la devolución de créditos en microfinanzas y cosas por el estilo. Entonces, sí me parece que es muy importante identificar las líneas que pueden ir marcando diferencia y ser muy constantes en ello. No se trata de una vez y ya está, se trata de una lluvia fina que tiene que asentarse durante mucho tiempo.
Sí, gracias, Teresa. Maisa, ¿quieres comentar algo? Muy brevemente, yo creo que paridad debiera ser la norma. Tratemos de incorporarlo en absolutamente todas las decisiones, tanto de vuelta en nuestros países como también en la Convención. La Convención lamentablemente no puede elegir a los Head of States y por lo tanto lograr de que esa foto inicial de presidentes y presidentes estuviese con mayor diversidad de género, pero en todo el resto de las decisiones sí puede incluir la paridad. En el caso nacional, nosotros tenemos que seguir trabajando en tener indicadores de paridad de género en todos nuestros instrumentos, sean estos climáticos o no climáticos. En el caso climático lo tenemos, la Ley Marco de Cambio Climático exige que todos los instrumentos de acción climática tengan una perspectiva de género y eso hay que implementarlo ahora. Gracias, Marta. Comenta. No mucho que añadir, solamente comentar que también el canciller mexicano en la última Asamblea General en septiembre de este año presentó el Fondo Ellas. El Fondo Ellas es un fondo pensado internacional para apoyar a las mujeres para emprender y estamos siendo apoyados con las metodologías del PNUD. Estamos muy contentos con poderlo lanzar, pero lo queremos compartir con muchos países. Vamos a empezar en América Latina y bueno, después queremos que sea un programa mundial que incluya África, Asia y todas las comunidades en donde las mujeres quieren emprender. Tenemos información que podemos compartir con cualquier persona interesada. Muchas gracias. Pues ya cerramos. Simplemente promover. Está la publicación, ya está en la página de la CEPAL. Como decía, es el resultado de un esfuerzo que continúa, pero es un documento fundamental para ver cómo integrar el enfoque de género en las políticas de cambio climático. Agradezco muchísimo, Teresa, Maisa, Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Euroclima, con la familia. A los traductores les agradecemos, a toda la producción y bueno, pues seguimos en Euroclima con todos los socios. No es cuestión de eventos, es cuestión de trabajo. Seguiremos trabajando en este tema y pues muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buen día en algunos lugares de la América Latina. Hasta luego.